Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a esta especial actividad en la que celebramos los 30 años de trayectoria de la carrera de periodismo de UNIAC. Desde acá, desde el estudio de Televisión 1 en Casa Central, estamos transmitiendo a través de Zoom, Facebook Live y el canal de YouTube. Cumplir 3 décadas en la formación académica nos invita a reflexionar acerca de nuestra trayectoria, nuestros logros, pero principalmente los desafíos y retos que enfrentaremos en este camino de aprendizaje para los futuros profesionales del periodismo y la comunicación. Qué duda cabe que las principales transformaciones en el ejercicio de la profesión han ocurrido precisamente en los últimos 30 años. Para compartir con ustedes cómo desde la escuela, nuestra escuela de periodismo de UNIAC, hemos vivido este proceso, los invitamos a ver el siguiente video. Ellos están siendo pioneros de un futuro que están haciendo. 1991 es el año que marca la inauguración de la Escuela de Periodismo UNIAC, bajo la dirección de María Eugenio Oyarzún, quien junto a una treintena de futuros profesionales de las comunicaciones comenzaban a escribir la historia de una de las carreras emblemáticas de la universidad. La carrera inició cuando ya existían casi 4 décadas desde su nacimiento en Chile, y UNIAC se propuso recoger lo mejor de esa experiencia acumulada. Una férrea convicción de formación ética, una sólida cultura general, un óptimo dominio de la comunicación oral y escrita y un adecuado manejo para enfrentarse en diversos frentes noticiosos fueron el sello para agregar valor al talento innato de las primeras generaciones de estudiantes. En sus primeros años, junto con marchar hacia su posicionamiento como carrera de prestigio dentro del conjunto de universidades existentes, la Escuela de Periodismo UNIAC acogía las transformaciones de la década del 90, cuando el país retomaba su senda democrática y asumía el vertiginoso avance hacia lo digital, que cambió a la industria de los medios de comunicación, no solo en el modelo de negocios, sino que también en las formas de conectar con las audiencias. En aquellos años, la escuela fue protagonista de la actualización y puesta al día de su infraestructura tecnológica. Los primeros equipos ya pasaron al olvido y algunos de ellos se exhiben hoy en las vitrinas de la Casa Central, dando cuenta de la rápida evolución de la tecnología en los últimos años. En esta evolución, Periodismo de UNIAC ha sido testigo y protagonista a través de sus cientos de titulados y actuales estudiantes, quienes han puesto de manifiesto su creatividad y capacidad para poner en práctica los conocimientos y habilidades que demanda la profesión, a través de la infraestructura y soporte tecnológico de la escuela y de la universidad. Esta puesta en práctica de los aprendizajes de nuestros estudiantes es posible gracias a un cuerpo académico comprometido con su labor y conectado con las demandas en el ejercicio de la profesión. La solidez del plan de estudio de periodismo ha sido reconocido con un importante hito, como fue la obtención de la acreditación internacional otorgada por el Consejo Latinoamericano de Acreditación en Periodismo, CLAEP, durante 2010 y 2016, lo que demostró a nivel regional la calidad académica de UNIAC. Buenas tardes, acá a mis espaldas el Estadio Nacional. La palabra homofobia es la aversión. Es por ello que hoy nos encontramos con Rafael López. Les vamos a hablar sobre una ley implementada. Orgullosos de nuestra historia, la Escuela de Periodismo mira con optimismo el futuro, para contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la sociedad a través de la formación de profesionales capaces de entregar información veraz, oportuna y plural, para que las audiencias interpreten, decidan y ejerzan su derecho a estar informados. La entrega de información veraz, oportuna y plural que dé cuenta de las diferentes visiones para que las audiencias interpreten, decidan y ejerzan su derecho a estar informado es nuestra misión. Una misión con la cual buscamos contribuir a una sociedad más justa a través del ejercicio profesional de nuestros titulados, quienes han enfrentado escenarios convulsionados que han desafiado el ejercicio de la profesión.
En ese sentido, la investigación periodística y el rol de vigilante que han cumplido los medios de comunicación ha cobrado relevancia en nuestra sociedad. Quien tiene una importante y destacada trayectoria profesional que permite dar cuenta del valor y la relevancia de la investigación periodística es nuestro invitado, el destacado periodista y escritor argentino Daniel Santoro. Él es licenciado en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es editor del equipo de judiciales y reportajes especiales en Clarín, el diario de mayor circulación en Argentina. Es maestro de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y miembro de la Academia Nacional de Periodismo. Durante su trayectoria, Daniel ha estado involucrado en numerosas investigaciones en América Latina. Entre las más destacadas se encuentra el descubrimiento de la ruta del dinero K, que se transformó en uno de sus tantos libros. Destapó las fiestas del ex embajador argentino en Chile, Óscar Espinosa Melo, que valieron una crisis política entre ambos países. Dio a conocer el tráfico de armas hacia Ecuador y Croacia en los tiempos del expresidente trasandino Carlos Menem, por lo que recibió el premio Rey de España. Recientemente publicó el libro La batalla final de Cristina, que abarca todos los intentos de la expresidenta para no enfrentar a los tribunales de justicia por los casos de corrupción que se mantienen abiertos. Daniel ha recibido importantes menciones en su trayectoria profesional, entre ellas María Morse Cabot, de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, del Instituto de Prensa y Sociedad, de Transparencia Internacional, de la Fundación Conex, y en el 2010 la UNESCO lo nombró miembro del jurado del Premio Mundial a la Libertad de Prensa. Revisar la trayectoria de Daniel Santoro sin duda es un sinónimo de investigación periodística. Daniel, muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros y aceptar nuestra invitación para que nos acompañes en esta celebración de los 30 años de la carrera de periodismo. Daniel. Muchas gracias, Constanza, por la invitación para celebrar los 30 años de la carrera de periodismo de la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación de Chile. Es para mí un inmenso honor poder conversar con ustedes a través de esta videoconferencia. Quiero compartir con ustedes unas palabras sobre la investigación periodística en el gran hermano del poder, compartiendo un PowerPoint para que vaya ilustrando mis palabras. Primero quiero contarles que las funciones tradicionales del periodismo son informar, formar y entretener, y sin embargo, a partir de los años 90 hemos visto cómo surgió una nueva función, la función del perro guardián de la democracia. Ese rol del periodismo trata de que los poderosos rindan cuentas de lo que hacen con la cosa pública. Así somos, como bien decía, un poco el perro guardián de la democracia, aunque a veces tenemos problemas, como en este caso Scooby-Doo. Yo sé que ustedes son una universidad que apuesta a la creación, así que también me sumo con esta idea para poder compartir caricaturas y otras ideas con los alumnos que son de una generación distinta a la mía. Nosotros, los periodistas, constituimos entonces un gran hermano del poder, parafraseando la metáfora de George Orwell en su libro 1994. Dentro de las especialidades del periodismo, el periodismo de investigación es la mejor herramienta para defender la calidad de la democracia y aportar nuestro grano de arena en la lucha contra la corrupción. Siempre como periodistas, sin creer que somos jueces o fiscales. Solo buscamos llegar a la verdad, acercarnos a la verdad, y no tenemos bronce en las venas, ni somos superhéroes. Solo queremos hacer nuestro trabajo de periodista. Una cifra para que tengan una idea de a qué nos enfrentamos cuando hablamos de hacer rendir cuentas al poder. Dos investigadores del Consejo Nacional y Tecnológico de la Argentina, CONICET, estimaron que los sobornos pagados a funcionarios entre el año 2013 y el año 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, fueron
en total unos 36.000 millones de dólares. Desde Clarín hicimos varias investigaciones, como algunas recién contaba Constanza, tituladas La mafia de los medicamentos, el enriquecimiento y poder del líder del sindicato de los camioneros Hugo Moyano, el desvío de fondos del plan de viviendas Sueños Compartidos de las Madres de Plaza de Mayo, el caso del vicepresidente Amado Boudou y la fábrica de imprimir billetes. También investigamos otros casos, como por ejemplo este caso de la ruta del dinero K, que ahora ustedes están viendo en pantalla, donde observan una foto de la vicepresidenta Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner, y detrás está un empresario argentino llamado Lázaro Báez, quien recibió nada más y nada menos que 3.500 millones de dólares en contratos públicos, en licitaciones amañadas, y eso permitió que los Kirchner, por ejemplo, construyeran hoteles de un costo millonario en la Patagonia. Pero enfrentamos realmente a una máquina poderosa, no es solamente investigar, publicar e informar, y entonces yo siempre, cuando uno tiene ese tipo de problemas, recuerdo la frase del escritor francés Albert Camus, cuando decía: resistir es no consentir la mentira. Yo creo que esa frase tiene hoy realmente mucha actualidad. Durante mis años de periodismo sufrí una serie de ataques. En el año 2006, cuando investigaba una banda de narcotraficantes serbios, se publicaron mis mails privados en un sitio web. Después me pincharon, como se dice en Argentina, me interfirieron mis mails y mis comunicaciones telefónicas. La revista 23, una revista que respondía a Cristina Kirchner, me acusó de ser un espía ruso que se robó un documento secreto de la causa del atentado contra la mutual judía AMIA. Con esa foto que ustedes están viendo, empapelaron la ciudad con mi cara. Por lo menos me pusieron una foto con 10 años menos y lucía joven, ¿no? También tuve otros ataques, como cuando el jefe de gabinete de Cristina Kirchner rompió una nota mía en el diario Clarín, al mejor estilo de Rafael Correa, diciendo que una información que publiqué sobre el crimen del fiscal Alberto Nisman, el que investigaba el atentado contra la mutual judía de la AMIA, y denunció a Cristina Kirchner, y 2 días antes de hacer un informe ante el Congreso murió con un balazo en la cabeza. La información que publiqué después resultó totalmente verídica. Se publicaban además carteles en la vía pública de la Argentina, carteles anónimos. Obviamente los periodistas estamos acostumbrados a recibir críticas sobre el contenido de estas notas, pero no a tener ataques personales como eso, o como ven acá en esta lista, por ahí está un poquito borroso, que yo en el servicio de inteligencia de Cristina Kirchner estaban mis teléfonos intervenidos con el número 5 y orden verbal 36, junto con otros colegas. Los ataques también tienen que ver ahora con un método más refinado, que es lo que la vicepresidenta Cristina ha llamado el lawfare, o la guerra jurídica, con la cual ella denunció que existe supuestamente una conspiración de la Embajada de Estados Unidos, de los medios de comunicación y de jueces y fiscales para acusarla de casos de corrupción. ¿Para qué sirve este ataque, esta teoría del lawfare, de la guerra jurídica? Es para asesinar el prestigio de periodistas, jueces y fiscales que investigamos la corrupción en la Argentina. ¿Cómo funciona ese caso del lawfare? Funciona con una máquina muy aceitada, donde primero la vicepresidenta Cristina Kirchner señala a un periodista, después abogados muy bien pagos y un ejército de espías hacen una denuncia en los tribunales,
Más tarde aparecemos en las redes sociales donde granjas de trolls nos amenazan, nos insultan, y este lawfare, esta guerra jurídica, este nuevo método que se está usando desgraciadamente en Argentina, en Venezuela, en Brasil, en Nicaragua, en Ecuador, creó censura y miedo entre los periodistas argentinos. ¿Hay libertad de expresión en la Argentina? Sí, pero lo que no hay es un contexto de tranquilidad para que los periodistas podamos investigar, para que los fiscales puedan hacer su trabajo y también los jueces. Paradójicamente, Cristina tomó este concepto del lawfare de un general norteamericano, lo vació de contenido y creó esa conspiración para decir que es una perseguida y para no rendir cuentas del crecimiento patrimonial, por ejemplo, de sus bienes, que ella dice que ha sido en blanco, con hoteles, casas y departamentos, y aumentó un 1200% durante las gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner. Pero esas no son solamente las únicas amenazas que sufrimos los periodistas de investigación y el periodismo en general. Ahora sufrimos las amenazas de la revolución tecnológica encabezada por Internet y que ha llevado al cierre de muchas redacciones, y muchas veces nos preguntamos cuándo vamos a tener que publicar, tocar el botón antipánico, porque además del cierre de redacciones se ha dado una dictadura de los clics, de las métricas para que registran cuántas personas exactamente leen nuestras notas, cuántas personas nos ven y que nos recomiendan con estudios de SEO, estudiando el robot de Google, publicar fotos de gatitos o de Britney Spears y no realmente investigaciones periodísticas, notas de calidad. Entonces es un desafío de una revolución tecnológica y de estas grandes empresas tecnológicas como Facebook, que acaba de la semana pasada, ustedes saben muy bien, como estudiantes, como profesores de periodismo, como periodistas en ejercicio, el caso del Facebook Papers, que denunció la CNN, el New York Times, el Washington Post, donde quedó muy claro cómo Facebook priorizaba sus ganancias por la seguridad de sus audiencias y por la lucha contra la desinformación, la lucha contra las fake news. Los periodistas obviamente tenemos que debatir estos temas, no tenemos que esconderlos, tenemos que ver qué es lo que podemos hacer frente a estos nuevos desafíos que estamos viviendo en toda América Latina. Es decir, tenemos que apretar no el botón del pánico, sino el botón del estudio y del trabajo. Y yo, como veterano periodista de investigación, como un dinosaurio en vías de extinción, siempre recuerdo la frase de Bob Woodward, el periodista del Washington Post, que no apuesta a San Google o a los choferes de mouse, como decimos en Argentina, aquellos periodistas que lo que hacen nada más es copiar y pegar, sino apuesta a buscar información, a buscar buenas historias, y donde Woodward siempre dice que la mejor tecnología para un buen periodista de investigación es un buen par de zapatos para salir de la redacción, encontrar, ver a nuestras fuentes, encontrar documentos secretos, observar. No hay nada no hay nada distinto ni ningún secreto más que ese de la perseverancia y de la preparación y la formación. Por eso han surgido y se recomienda a las academias de periodismo preparar periodistas que puedan manejar bases de datos, que puedan manejar las herramientas de Google, que no pierdan la técnica tradicional del contacto con las fuentes, pero que dejen de ser lobos solitarios y que pasen a trabajar en manadas usando nuevas tecnologías. Bueno, el caso de Pandora Papers, el caso de la Constitución, ya hace más de 10 años atrás, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, del cual yo soy socio fundador, junto con Mónica González del CIPER de Chile. Es una idea de cómo organizarnos para investigar en forma conjunta.
porque el delito pasó también a ser transnacional. No son más ya en la búsqueda en las cuentas bancarias de Carlos Menem en la Argentina, sino cuentas bancarias que pasaron a Uruguay a través de una empresa fantasma y saltaron a un paraíso fiscal en el Caribe y terminaron en Suiza. Por eso esta idea de organizarnos en consorcios internacionales como el ICIJ o como estos nuevos fenómenos que se dan ahora del periodismo de investigación por afuera de los grandes medios, por este tema de la reducción que hablábamos antes, que siguen el modelo de ProPublica, es decir, de grupos de periodistas que no se financian con el sueldo de una empresa privada, cooperativa o estatal, sino que se financian con el financing, con el aporte que pueden hacer filántropos a favor del periodismo. Ustedes tienen el muy buen ejemplo del CIPER en Chile, y así han surgido un montón de otros pequeños medios, blogs, que han creado obviamente este sistema de medios, este ecosistema de medios que es mucho más complejo que los medios masivos. Yo les quería comentar también que acá el aporte de los jóvenes es muy importante. Nosotros podemos aportar la experiencia. El principal caso judicial que hoy sacude a la Argentina, ¿quién lo investigó? El diario Clarín, como decía Constanza, la mayor circulación en Argentina, La Nación, Jorge Lanata, la CNN, no. La investigó un joven periodista tuitero llamado Gonzalo Ciber, que usando la herramienta del pedido de acceso a la información pública y con mucha paciencia encontró fechas, coincidencias en los registros de entrada a la residencia presidencial de Olivos, y descubrió que en el mismo momento en que el presidente Alberto Fernández hablaba de que los argentinos no podíamos salir de nuestras casas por el COVID-19 y pedía a la justicia que sean reprimidos los que violaban esos protocolos con el Código Penal, en ese mismo momento él organizaba una fiesta para festejar el cumpleaños de su joven esposa. Fue un joven periodista, no fue ningún gran medio. Por eso ustedes tienen esa oportunidad de superar lo que ya hicimos nosotros. Pero obviamente siempre en este tipo de debates, en estos comentarios que estamos haciendo ahora por los 30 años de la carrera de periodismo de ustedes, las preguntas que se van a venir ya dentro de un ratito, bueno, pero Daniel, ¿va a desaparecer el periodismo en general? ¿Va a desaparecer el periodismo de investigación frente a la competencia de Google, Yahoo o Facebook, que son unos grandes parásitos que no tienen redacciones, que no producen noticias y que absorben nuestro trabajo sin pagar ningún derecho, ninguna compensación? Bueno, yo para eso los voy a remitir a un libro, al libro de Bill Kovach, que se llama Los elementos del periodismo, donde dice: el periodismo no va a desaparecer en el futuro, se va a reconvertir. Dice Kovach en Los elementos del periodismo: siempre hará falta un profesional que verifique los datos. Y él hace una comparación entre las legiones, aquellas imbatibles y temibles legiones del Imperio Romano y los cartógrafos, ¿no? Las legiones del Imperio Romano, dice Kovach, no ponían un pie si no había antes un cartógrafo que había puesto esto es tierra confiable, aquí hay una montaña, un río. Ahora, si el cartógrafo ponía terra incógnita, las legiones no se movían, no entraban a ese territorio. Ese va a ser el trabajo del futuro de los periodistas. Decir la información que circula en Internet, en blogs, en Twitter, en Facebook, cuál es información verificada, cuál no es información verificada. Ese va a ser el futuro. Vamos a ser los futuros cartógrafos del siglo XXI. Así que yo creo que esas son las herramientas que tenemos para enfrentar estos desafíos que, junto con la revolución tecnológica, suceden en muchos países de Argentina
estos ataques de los gobiernos neopopulistas que niegan la información del periodismo de ser el perro guardián de la democracia. Dije yo antes cómo se buscaba destruir el prestigio de los periodistas que investigamos la corrupción, pero hay casos más graves donde colegas de Venezuela se han tenido que autoexiliar ante las amenazas de regímenes como los de Nicolás Maduro, Daniel Ortega, o en aquel momento de Rafael Correa. Entonces la pregunta final es, ¿vale la pena hacer periodismo en este contexto de hostilidades crecientes y problemas? Sí, vale la pena. El periodismo es el mejor oficio del mundo, como decía García Márquez, y es un oficio que sostiene la democracia. Pero en América Latina de estos días no solamente estamos enfrentando estos temas de hostilidad, sino que está en juego la libertad para hacer periodismo de investigación, está en juego la tolerancia para respetar al que piensa distinto. Yo quiero terminar esta exposición para pasar a las preguntas de ustedes, citando un poema del poeta ruso Vladimir Mayakovsky, que retrató como nadie a dónde lleva la indiferencia, las ganas de no enfrentar los problemas, la falta de compromiso, con un poema que escribió durante el periodo del terror de Stalin, entre 1938 y 1939 en la Unión Soviética. Aclaro que no estoy comparando al stalinismo con el kirchnerismo u otras formas de neopopulismo en América Latina. Solo quiero tomar la idea de que las libertades hay que ejercerlas y defenderlas activamente. Dice este poema: la primera noche ellos se acercan y toman una flor de nuestro jardín. No decimos nada. La segunda noche ya nos esconden, pisan las flores, matan a nuestro perro y no decimos nada. Hasta que un día, el más frágil de ellos entra solo a nuestra casa, nos roba la luna y, conociendo nuestro miedo, nos arranca la voz de la garganta. Y porque no dijimos nada, ya no podemos decir nada. Muchas gracias por escuchar. Así que ahora entonces quedo a disposición tuya. Muchas gracias, Daniel, por tu presentación, por compartir tu experiencia. Queremos abrir este espacio para que ustedes nos envíen sus preguntas a través de los distintos chats que están disponibles en las 3 plataformas donde estamos transmitiendo, a través de Zoom, de Facebook y del canal de YouTube. Vamos a ir con una de las primeras preguntas. Quisiera saber cuál es su postura, Daniel, frente al debate que existe hoy por el derecho a la comunicación, que entendemos no es lo mismo que la libertad de expresión. ¿Está de acuerdo que este derecho a la comunicación se legitime? Sí, obviamente estoy de acuerdo a que se legitime el derecho a la comunicación. Y una de las ventajas de la revolución tecnológica, si bien yo en mi exposición fui crítico de Google y Facebook, es haber creado este ecosistema de blogs, Twitters, cuentas en Facebook y no sé cuál otras más que ustedes los alumnos las manejan mejor que nosotros, los profesores, que han dado una pluralidad de voces realmente enorme. Así que los periodistas hemos perdido el monopolio del periodismo en los últimos 10 años. Bueno, Constanza podrá dar fe de esta experiencia. Yo les cuento que hace 15 años atrás yo publicaba una primicia en la tapa de Clarín, me iba a dormir, venía de la redacción a mi casa y me quedaba durmiendo porque sabía que me iban a llamar de la radio a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana va a estar el canal de televisión en la puerta de mi casa y demás. Ahora cambió. Entonces los periodistas somos un propio medio de comunicación y yo, mis producciones, aparte de publicarlas en Clarín o de comentarlas en reportajes en radio o televisión, también las tengo que tuitear, llevarlas a Facebook, llevarlas a Instagram. Así que, sin lugar a dudas, es muy importante el derecho a la comunicación.
siempre buscando el respeto por la opinión del otro, porque una de las partes negativas de este ecosistema es que el anonimato y demás permite entrar en los insultos y en toda una serie de operaciones que ustedes las conocen muy bien a través de granjas de trolls y demás para tratar de influir en la opinión pública. Muchas gracias, Daniel. Tenemos acá una pregunta de un estudiante, Jan Parada. ¿Cuál es el trabajo que más te ha resultado difícil de investigar? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo aquí en mi casa, como buen periodista de investigación, tengo un montón de carpetas con papeles. Acá tengo los títulos, los premios que me han dado y demás, que no viene al caso, pero aquí al lado tengo los papeles de temas que nunca he podido comprobar, que estoy pendientes, aunque siempre porque uno hace varias investigaciones a la vez, digamos. Yo no trabajo en 60 minutos o el Washington Post, que me va a dar 6 meses para hacer una investigación periodística y no hago ninguna otra cosa. Yo soy editor del diario Clarín, entonces todos los días tengo que escribir y editar 2 o 3 páginas, y en mi tiempo libre me dedico a hacer las investigaciones periodísticas. Entonces todo lo que tenga que ser, lo que tenga que ver con las transferencias internacionales de sobornos, el tema que más me intriga y que más me apasiona, sobre todo cuando el caso del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con Pandora Papers y lo que vimos ahora con la denuncia abierta contra el presidente Piñera por la mina Dominga y demás, es realmente muy importante. Se han hecho trabajos, pero ahí es como cazar en el zoológico. Es decir, ahí hubo un hacker que consiguió las bases de datos y después hubo un excelente trabajo de unir cuentas bancarias, mails y demás. El tema es cuando uno no existe esta alianza entre hackers y periodistas y tiene que investigar las rutas financieras, que son cada vez más sofisticadas, ¿no? La corrupción es como el tango, se baila de a dos y muy juntitos. El empresario que paga, el funcionario que recibe, y después hay un ejército de abogados, financistas, contadores, que yo realmente cada vez descubro niveles de sofisticación enormes para rebotar la plata en varias cuentas, y que haya 5 o 6 pasos intermedios hasta que se abra la cuenta en Suiza. Así que los temas financieros son los que más me obsesionan. Muchas gracias, Daniel. Vamos con el fenómeno de la desinformación. ¿Cuál crees tú que serían las formas más eficaces para combatir las llamadas fake news, las noticias falsas, o mal llamadas noticias falsas, sino más bien el fenómeno de la desinformación? ¿Cuál crees tú que son las formas más eficaces? Bueno, hace 40 años atrás, cuando estaba con ustedes estudiando periodismo en la Universidad de La Plata, un profesor me dijo una máxima que todavía tiene vigencia, ¿no? Si tu mamá te dice te quiero, compruébalo, ¿no? Entonces, es dudar. Entonces, primero, Wikipedia no es una fuente periodística. Una cosa es consultar cuándo Alejandro Magno le ganó la batalla a Darío el Grande, y así la cultura de Occidente se basó sobre la cultura de Oriente y demás. Eso sí, pero los datos, cuando son temas controversiales, no Wikipedia. Después, verificar quién es el que está hablando, porque obviamente ustedes como periodistas se identifican. Yo tengo un Twitter y soy Daniel Santoro, editor de Clarín, pero recibo un montón de informaciones y datos de fuentes que, entonces, ustedes en la carrera deben tener el programa whois.com, donde pueden poner el link de cualquier Twitter, empresa, y saber quién lo constituyó, quién es. Entonces, tomar esas medidas, la misma medida que ustedes toman para entablar una relación con una fuente humana, también hay que hacerla en este fascinante universo que es Internet. Y sigamos con Internet y las redes sociales. Acá tenemos otra pregunta.
¿Crees que se puede decir que la irrupción de Internet y redes sociales ha significado mayor control por parte de la comunidad a las instituciones y al poder en general? Esa es una muy buena pregunta, porque las redes sociales son, sin lugar a duda, algunas veces el inicio de una investigación o el complemento de una investigación. Yo me acuerdo que Mabel Renfeld, la periodista de ABC de Paraguay, el más grande diario de Paraguay, estaba investigando la relación entre un empresario que recibió un contrato del Ministerio de Obras Públicas de Paraguay. No encontraba ninguna pista días y días, hasta que entró en Facebook y descubrió que el hijo del ministro de Obras Públicas del Paraguay era el novio de la hija del empresario que recibió el contrato. ¡Bingo! ¿No? Entonces, las redes sociales, obviamente, siempre teniendo en cuenta que los criterios de verificación nuestros son distintos a los de los tuiteros, obviamente que ellos tienen otro vértigo, van mucho más rápido, y sin dejar de hacer periodismo en Twitter, en Facebook y demás. Obviamente yo estoy en contra de aquellos periodistas que se meten en el barro de las redes sociales y que insultan, critican y demás. Lo nuestro es tratar de llegar a la verdad, lo nuestro es tratar de buscar hechos verificables. Vamos con una pregunta que tiene que ver con un aspecto que tú comentabas recién respecto a recursos, tiempos para poder investigar. Acá también nos pregunta un estudiante, Esteban Prado, ¿cómo el periodismo independiente logra un óptimo resultado si no cuenta con los requisitos en términos de tiempo, recursos, financiamiento? Bueno, Esteban, es una muy buena pregunta. No existe la situación ideal. Siempre hay una cuestión de esfuerzo personal, ¿no? De capacidad glúteo-cerebral, como digo yo, es decir, de invertir muchas horas de trabajo en los días francos y demás. El periodismo es el mejor oficio del mundo, como decía García Márquez, pero también es una actividad que conspira contra la vida en pareja, la vida familiar. Todos sus profesores lo deben saber, porque uno está buscando en una base de datos de Suiza un dato, y ahora que estamos haciendo homeworking, te llama a tu esposa y te dice, dale, vení a comer que se enfría la comida, y vos no vas. Vos te seguís buscando y trabajás el fin de semana. Yo cuando era como vos, Esteban, era estudiante de periodismo, nunca pensé que iba a escribir un libro, ¿no? Eso no, eso es para los escritores, para los grandes. Ya llevo escrito 10 libros de investigación periodística, que es la mejor plataforma para una... pero todo tiene que ver con el esfuerzo personal. En Clarín debe haber 40 editores que cobran el mismo sueldo que yo. Algunos, que ojo, yo no lo estoy criticando, ¿no? Ellos llegan, cumplen horario de oficina, ¿no? Llegan a las 3 de la tarde al diario, editan lo que hacen otros, y a las 9 de la noche, 10 de la noche se van a la casa, digamos. Meterte en esta carrera para entenderlo como un trabajo de oficinista, uno se equivoca si cree eso. Acá, desgraciadamente, uno vive abajo de la ducha, donde fuese, buscando datos, recibiendo. Entonces, hay mucho, insisto, de esfuerzo personal, Gracias, Daniel. Hablemos ahora de América Latina y el contexto que tenemos en la región, a través de la pregunta de otro de nuestros estudiantes, Manuel Rojas. Estamos en un contexto de revueltas, crisis migratorias, crecimientos de liderazgos de ultraderecha, como el caso de Brasil. Y en este contexto, ¿cómo visualizas el presente del periodismo de investigación en América Latina? Bueno, es un contexto difícil, porque hemos pasado de cuando en los 90 la sociedad y la clase dirigente nos alababa, nos amaba, y teníamos un alto prestigio, a casos donde los políticos han aprendido, como yo contaba el tema de Cristina Kirchner, a no
discutir el contenido de nuestras notas, que tienen todo el derecho de hacerlo, a desmentirlos, a rectificarnos si nos equivocamos, sino a hacer ataques personales, desprestigiarnos, de decir que somos espías, extorsionadores y demás. Y eso lo hace tanto Bolsonaro, que de derecha, lo hemos visto con los periodistas de el Intercept, el periodista gringo que descubrió el caso de Snowden, como el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que dice ser de izquierda, obviamente. Entonces nosotros tenemos que hacer valer nuestro trabajo a partir de publicar datos verificados, a partir de llamarlos, aunque no nos contesten, para tener su versión de los hechos, y tratar de recuperar de la total empatía que teníamos antes con las sociedades, porque bueno, toda esta convulsión de ataques de los gobiernos neopopulistas de derecha o de izquierda, de las redes sociales, que al principio suponían que iban a provocar la desaparición de los medios tradicionales, todo eso obviamente hay que resistirlo, como decía, como citaba recién yo a este escritor francés, siempre rechazando la mentira y tratando de acercarnos a la verdad. Daniel, esta pregunta está orientada a tu rol como docente. Bárbara Rengel, estudiante de la carrera, te pregunta, ¿qué recomendaciones le darías a los estudiantes de periodismo al momento de realizar un trabajo de investigación? Bueno, primero, obviamente, delimitar lo que van a investigar, ¿no? Porque yo lo veo con mis alumnos de grado aquí en la maestría de Clarín o en la Universidad de Belgrano, que se proponen objetivos realmente muy amplios, ¿no? ¿Qué quiero decir esto? Cuando yo empecé a investigar el caso de la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia, en el año 1995, sospechábamos que Carlos Menem podía tener alguna vinculación, pero nunca creíamos que íbamos a llegar como llegamos a Menem. Empezamos con el director de la fábrica de armas de la Argentina. Después conseguimos datos sobre el subsecretario de Defensa, después sobre el ministro de Defensa, después sobre Menem, que era el presidente, que terminó con 6 meses de prisión preventiva y terminó siendo condenado a 7 años y medio de prisión, aunque murió sin tener la última conclusión de las causas, porque en Argentina las causas judiciales tienen un promedio de duración de entre 16 y 26 años, ¿no? Entonces la Corte Suprema de Justicia de Argentina no terminó de decir si Menem era culpable o inocente, pero la idea es entonces tener un objetivo para un estudiante o para un periodista que recién empezar con una cosa sencilla en función de la cantidad de tiempo y recursos que ustedes tengan para hacerlo. Conocer obviamente todas las técnicas de investigación que estamos hablando, de tanto de buscar en bases de datos de Internet, y sobre todo, lo más importante es esto, ¿no? Acá en el celular, mi agenda de contactos. Una red de fuentes yo no lo digo para hacerme el fanfarrón, yo sé que los argentinos tenemos una fama de fanfarrones, y que la mejor, usted sabe cómo se suicida un argentino, ¿no? Un argentino se sube a la punta de su soberbia y se tira al vacío. No lo digo por eso, lo digo porque tengo 40 años de periodismo. Entonces yo acá tengo 200 teléfonos de generales, fiscales, jueces, diputados de la oposición, del oficialismo, ministros, los cuales me avisan, con los cuales hablo, voy a tomar un café, charlo. Si no esa interacción, obviamente, ser un periodista de escritorio, y bueno, podrás ser un buen editor, pero no podrás tomar el desafío de buscar buenas historias, sobre todo para alguien que recién se inicia, ¿no? Gracias, Daniel. En Chile y en Argentina estamos en pleno periodo de elecciones, y en ese sentido, ¿cómo visualizas tú que incide el contexto de elecciones y fundamentalmente en tiempo de elecciones presidenciales en el trabajo de investigación periodística? ¿Hay mayor presión por realizar este trabajo por parte de la prensa? Bueno,
generalmente, bueno, conviene no hacer una investigación periodística sobre un candidato y publicarla unas semanas antes, preferible esperar, porque si no, no parecería que está tomando parte de la lucha política, ¿no? También quiero aclarar, como dije antes, que los periodistas no somos jueces ni fiscales, pero y que la mochila de la impunidad que existe en nuestros países para los casos de realmente de corrupción no está, esa mochila no está en la mochila de los problemas o de las culpas de los periodistas, sino está en la de los jueces, la de las clases dirigentes de nuestros países. Entonces, yo el efecto que noto es que cuando Argentina está cerca de las elecciones, los jueces independientes hacen la plancha, ¿no? Esperan para no interferir en la elección, otros esperan para ver de qué lado cae la taba, ¿no? ¿Ustedes juegan a la taba en Chile, Constanza, o no me equivoco? ¿Cómo usan los gauchos? ¿No? Bueno, no. Perdón, entonces. La taba es un juego que hacen los gauchos de que tiran un hueso que puede quedar para arriba o para abajo. Entonces, si la taba queda para arriba o para abajo... como caricello. Caricello, bueno, ya aprendí una nueva palabra. Entonces hay jueces que esperan eso, a ver si el caricello cae para arriba o para abajo, porque después... Entonces, eso es una culpa que tienen que llevar incluso también nuestras sociedades, porque se ha mostrado una tolerancia a la corrupción muy grande. Esta idea de que roba pero hace pegó muy fuerte en nuestras sociedades. Menem fue reelecto con casi el 50% de los votos después del caso de la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia. Cristina Kirchner también fue elegida incluso después de un caso que acá se llamó la tragedia ferroviaria de Once, que fue el choque de un tren por mal mantenimiento y porque se robaron los fondos para el mantenimiento, donde murieron más de 80 personas, y sin embargo fue reelecta. Comparado con otras sociedades como la norteamericana, la europea, donde un político que tiene un procesamiento por corrupción va directamente al freezer, queda realmente congelado. Así que eso no es un problema nuestro, es un problema más amplio. Lo que tenemos que hacer nosotros es no cejar, seguir siempre buscando, escarbando, buscando datos para tratar de alcanzar la verdad, ¿no? Uh-huh. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar acerca del narcotráfico y en el fondo cómo esto ha penetrado en distintos países dentro de Latinoamérica. La pregunta es, ¿cuál es el estado de esta penetración en Argentina en la actualidad y si tienes datos respecto a Chile? Con respecto a Chile, no tengo datos, nada más que lo que puedo leer como lector de medios chilenos. La situación en la Argentina es realmente muy preocupante, porque la Argentina tiene 1.800.000 consumidores de marihuana y 800.000 consumidores de cocaína, es decir, que ya hay un mercado interno, ¿no? Antes, hace 10 o 15 años atrás, la Argentina era un país de tránsito de la cocaína que venía de Perú y Bolivia, pasaba por la Argentina, se embarcaba en un puerto, generalmente el puerto de Buenos Aires, y iba a Europa, ¿no? Ahora hay un mercado que hay que abastecer todos los días. Yo tengo un libro que se llama La Ruta de la Efedrina, que es cómo durante el gobierno de Cristina Kirchner, ustedes saben que la efedrina es un precursor químico, entonces es otro tema que hay que estudiar, que hay que escuchar a los especialistas y demás, para producir metanfetaminas, y la Argentina hasta el año 2007 importaba 5 kilos de efedrina por año de la India y China, que son los grandes productores, y de pronto pasó a importar 50 toneladas, que no se quedaban en la Argentina, sino que eran contrabandeadas a México, donde en México se producían metanfetaminas y de ahí se exportaban al mercado norteamericano con 28 millones de consumidores. ¿Quién vio Breaking Bad? Breaking Bad. ¿Quién vio esa serie? Levante la mano. A ver. Levante la mano con... bueno, el que no la vio se la recomiendo. Ahí Claudia la vio. Sí. Jill la vio. Jan también la vio. Bueno, véanla porque ahí van a ver esa
esa necesidad de, porque en Estados Unidos también obviamente tiene una actitud cínica porque es el gran consumidor y lo que América Latina pone los muertos, pone la droga y ellos no bajan la cantidad, 28 millones de consumidores. Pero lo peor, lo más preocupante es como en este caso uno de los importadores de efedrina en la Argentina había puesto plata a la campaña de Cristina Kirchner del año 2007 y hemos visto como muchos concejales o diputados de las provincias limítrofes con Bolivia o con Paraguay, que es el gran productor de marihuana de la zona, están ahora involucrados, están presos y demás. Y como todavía no somos Colombia, donde Escobar Gaviria llegó a ser senador y otros 30 senadores estaban vinculados con el narcotráfico. Pero es un tema realmente preocupante y que se conjuga con la pobreza, que realmente está avanzando y que merece la observación de los periodistas. Es muy difícil investigar y no recomiendo que lo investiguen, Constanza, sobre todo a sus estudiantes, porque ahí la prioridad es la seguridad. No es lo mismo investigar a un funcionario que comete un delito de cuello blanco que a un narco. Hace unos meses atrás, una periodista mexicana, México ya tiene 80 periodistas asesinados por el narcotráfico, empezó a investigar el narcotráfico y a denunciarlo por Twitter y con un anónimo. Los narcos rastrearon con un hacker el IP de su computadora, le hicieron inteligencia, la buscaron, la secuestraron y le cortaron la cabeza. Es decir, tienen una exposición. No solamente un poder militar, sino un poder tecnológico muy fuerte, así que precaución. Vamos a seguir tu consejo, no te quepa la menor duda. Bueno. Antes de ir con otra de las preguntas que tenemos acá en el chat, quisiera hacerte una pregunta en tu rol también docente. ¿Cómo abordas los aspectos de la ética periodística en tus clases de investigación periodística? ¿Cómo es ese diálogo con los estudiantes? ¿Qué recomendaciones les das? ¿Qué aspectos buscas traspasar desde tu experiencia con ellos en la sala de clases o sala virtual también en el contexto que aún estamos de pandemia? Yo siempre digo, el principio para el periodismo de investigación es no meternos con la vida privada de las personas. Nos interesa qué hacen los poderosos con la plata, con su discurso público, con su accionar público. Nosotros en Clarín sabemos quién es el novio de la vicepresidenta Cristina Kirchner, nunca lo publicamos, porque a menos que haya una situación de financiamiento de una relación personal con plata del Estado, no hay que, digamos, eso tiene que ser algo muy rígido, ¿no? Entonces, ese es el principio ético número uno del periodismo de investigación. Después, no usar herramientas ilegales, pese a que a mí me acusaron de espía los operadores de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Jamás en mi vida utilicé un micrófono oculto, una cámara oculto, tampoco utilicé la técnica del encubrimiento o de la suplantación de personalidad. Soy más un periodista tradicional, ¿no? Digo, porque esas son técnicas que ponen en crisis los códigos de ética en cuanto a cómo llegar a la verdad a través de una mentira, como por ejemplo fingiendo ser otra persona. Yo sé que hay situaciones límites, y yo sé que estoy haciendo referencia a códigos de ética, Constanza, de Estados Unidos o de Europa, que es otro contexto distinto al de los países latinoamericanos. Y siempre respetado el off the record. El secreto profesional periodístico en la Argentina está consagrado, gracias a Dios, por la Constitución en su artículo 43, y ese fue mi gran salvavidas en estas causas en las que yo estuve procesado, embargado y con provisión de salir del país, y jamás rompí mi secreto profesional. Por eso no es una cosa ética, pero sí que tiene que ver con el perfil que asume cada uno de ser un periodista confiable para el submundo que está investigando o el submundo que cubre como periodista en el día a día. Daniel, volvamos a Internet y redes sociales nuevamente. ¿Qué opinas de la relación entre las redes sociales y la investigación periodística? Bueno, yo mostré el caso recién de un periodista tuitero, que fue el que descubrió
la fiesta de cumpleaños de la primera dama de la Argentina en medio de la pandemia y en medio de las más estrictas órdenes del gobierno de no movernos de nuestras casas, de no salir a la calle, de comprar todo con el delivery, de no ir a trabajar, de familias que ni siquiera pudieron ir a enterrar a sus muertos, y eso surgió a partir de las redes sociales. Yo creo que ahí hay una muy buena relación, y citando obviamente quién fue el que dio el primer puntapié inicial. Uno puede hacer alianzas también con este tipo de tuiteros o periodistas que obviamente han creado una propia marca y se dedican de esa forma, porque me pasan información, yo les paso información, ya tenemos, no con todo, ¿no? Porque es un universo inabarcable, pero ya hay algunos con los cuales uno después puede verificar o guiarlos en este tipo de... Pero es una relación muy fructífera siempre y cuando la información sea verificada. Uh-huh. Hablamos recién del tema de la ética, pero acá hay otra pregunta relacionada también con eso. ¿Qué opinas de la ética periodística en el periodismo de investigación? Bueno, yo creo que es algo inherente al periodismo de investigación. Yo siempre que hago una investigación me identifico como periodista, llamo a las fuentes. Por ejemplo, cuando me acusaban de ser cómplice de un falso abogado que había utilizado mi nombre para extorsionar a un empresario, me salvó una costumbre profesional que es llamar a las personas involucradas antes de publicar. Y yo le mandé un chat a este empresario que yo no sabía estaba siendo extorsionado a la vez. Entonces eso realmente para mí también fue una herramienta jurídica. Todavía no terminó el ataque que estoy recibiendo, pero ya he superado los mayores obstáculos en base a una sana costumbre virtuosa que es llamar al involucrado. Lo puedes llamar una hora antes de cerrar el diario o de publicar en Twitter, o una semana antes, depende de la confiabilidad que tenga, porque también hay, sobre todo en los políticos, hay políticos que juegan sucio, ¿no? Cuando el presidente Alberto Fernández era jefe de gabinete de Néstor Kirchner en el año 2007, un compañero mío de Clarín, Claudio Saboya, había descubierto que la ministra de Medio Ambiente financiaba sus gastos personales, hasta su peluquería, hoteles, el colegio de su fondos del Ministerio del Medio Ambiente. Mi compañero Claudio Saboya hizo lo que hay que hacer. Llamó por teléfono a la vocera de la ministra de Medio Ambiente y le dijo: tenemos esta información, ¿quiere hacer un descargo? Bueno, le cortaron, y en vez de recibir la respuesta, el entonces jefe de gabinete, actual presidente de la Nación, Alberto Fernández, dio una conferencia de prensa diciendo que el periodista estaba en medio de una operación, que era toda mentira. Obviamente lo que hizo fue quemarle la primicia. Entonces, a ese tipo de personaje hay que llamarlo justo en la hora de cierre para ponerle una frase de lo que dijo y evitar todas las presiones y los juegos sucios que pueda hacer. Uh-huh. Vamos a ir con otra pregunta acá que también tenemos de un estudiante que quiere saber tu opinión respecto a una frase dicha por un ministro de Estado acá en Chile, quien señaló que los que deben investigar no son los periodistas, sino que básicamente se refería a que los que tenían que investigar eran los tribunales de justicia. ¿Qué opinión te merece esta frase de que los que deben investigar no son los periodistas? No estoy de acuerdo para nada, porque si los periodistas no ponemos el foco de atención sobre el robo al Estado, que el Estado obviamente es una figura boba, digamos, porque no puede defenderse, ¿no? Y el Estado somos todos, y el Estado significa recursos para luchar contra la pobreza. Ustedes, para que tengan un ejemplo, la valija con $800.000 que le mandó Chávez a Cristina Kirchner en el año 2007, que acá se conoce como el caso de Antonini y Wilson, se usó para construir un jardín de infantes en un barrio pobre en Tucumán. Entonces, recuperar los bienes robados al Estado realmente es muy importante. Pero los periodistas no somos jueces y fiscales. Nosotros podemos señalar un hecho, pero no decir quién es culpable de un hecho. Segundo,
los periodistas y los jueces y los fiscales tenemos dos ritmos distintos. Nosotros trabajamos para publicar mañana o lo más rápido posible. Los jueces tienen que respetar un código de procedimiento, llamar al indagado, esperar 10 días. Obviamente, lo que pasa que también, digamos, como la corrupción es un problema estructural, hay jueces que en vez de esperar 10 días para decir si un sospechoso lo procesa o no lo procesa, espera 20 días, 6 meses, un año. Acá se dice que cajonea la causa, la manda a Siberia para apostando a la prescripción. La mayoría de las causas por corrupción en la Argentina no terminan porque un juez dice que el acusado es culpable e inocente. Terminan porque el Estado perdió el derecho de perseguir judicialmente al imputado porque pasaron más de 3 años, 6 años, 10 años y lo demás. Así que la investigación periodística es una obligación del periodista y nosotros tenemos que ejercer este rol de perro guardián de la democracia. Ahora, la otra es la investigación judicial, que tiene otro procedimiento, tiene otros tiempos y que es la que corresponde, según la República, que diga si una persona, si un ciudadano es culpable o inocente. Daniel, vamos a ir con una última pregunta. Se nos ha pasado muy rápido este tiempo compartiendo contigo, pero vamos a ir con esta última pregunta para ya ir cerrando esta actividad. ¿Qué opinas respecto al periodismo autodidacta o periodismo ciudadano, como se le ha denominado? Bueno, una cosa es el periodismo ciudadano según la definición que utilizo yo, ¿no? Que son aquellas personas que se preocupan por los temas de los sitios públicos, las plazas, las licitaciones de la alcaldía, la municipalidad, y que proponen soluciones, que es una rama del periodismo vinculado, las especialidades del periodismo vinculados a las organizaciones de la sociedad civil y demás. Ahora, cuando yo me recibí de licenciado en comunicación social en 1983, ¿no? Eso revela mi edad. Yo cuando entré a trabajar en las primeras redacciones no decía que era licenciado en comunicación social, porque en ese momento la mayoría de los periodistas eran autodidactas. Y algunos, como Jacobo Tirman, que fundó acá un gran diario llamado La Opinión, empezó como mensajero dentro de un diario y terminó siendo propietario de uno de los diarios que más influyó en el periodismo argentino. ¿Qué quiero decir con esto? Que el periodista que se formó a sí mismo tiene que formarse, tiene que leer, tiene que... acá me han dado una lección, una alumna tuya, Constanza, sobre Mayakovsky, quiere decir que ahí tenés una poeta entre los alumnos, no sé si es una alumna o una profesora, no sé qué, uno tiene que aprender. Lo bueno de este oficio es que todos los días aprendés algo nuevo, y que preguntar, ser curioso es parte del periodismo de investigación. Entonces, uno tiene que estudiar. Los autodidactas estudiaban solos. Yo no pude estudiar porque no me daba la cabeza para eso, tuve que ir a una facultad, aprender, leer los libros que me recomendaban, y que sobre todo, bueno, ahora tengo nostalgia de esa época donde podía leer 4 o 5 libros por mes, y ahora un periodista, como tenemos esto de la multitask, de tener varios trabajos, uno lee en el subte, en el avión, y lee mucho más poco, ¿no? Mucho más poco, pero uno tiene que prepararse. Entonces, los que pueden lo hacen como autodidacta. Yo tuve que estudiar en forma sistemática y nunca perdí el gusto por leer y por seguir aprendiendo, que, insisto, es una de las cosas que fascinan y hacen irrepetible esta profesión. Daniel, muchas gracias por compartir con nosotros en esta especial actividad de conmemoración de los 30 años de la carrera de periodismo. Sin duda agradecemos tu tiempo, tu disposición, tu generosidad de compartir tus experiencias, sin duda valiosísimas para nuestros estudiantes titulados y docentes que también nos han acompañado esta tarde. Queremos enviarte un afectuoso saludo y reiterar
nuestros agradecimientos por compartir esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Daniel. No, muchas gracias a todos por el aguante y la paciencia de escucharme a través de esta videoconferencia, y para mí, Constanza, fue un honor, así que muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron en esta transmisión desde el Estudio 1 en Casa Central de UNIAC. Esperamos reencontrarnos nuevamente en otras actividades de la escuela. Muchas gracias a todos y que tengan una muy buena tarde.